¿Cómo están? Buenas tardes. Buenas Buenos tardes, días, profe. buen día, profe. Buen día, Buen perdón. día, profe. Buen día. Bueno, a las y 5 comenzamos. O si no, largamos a las y 5, 4 ya. No, larguemos ahora. Ya les comparto pantalla para que podamos aprovechar y seguir viendo el práctico, ¿ah? Bueno, profe, ¿Han podido hacer algún ejercicio? Bueno, y si no, lo vemos ahora. Lo que sí quiero decirles a todos, por favor, recuerden lo que les digo, en el parcial van a entrar ejercicios del práctico, lógicamente, semejantes al práctico, de textura, estructura, ejercicios de agua, todo lo que se haga a continuación. El, el, el segundo parcial se caracteriza porque hay muchos ejercicios, a diferencia del primero, donde son, bueno, los primeros conceptos básicos de grafología. En este va a haber muchos ejercicios. ¿Para qué les digo esto? Para que se preparen, para que consulten, para que hagan los prácticos. ¿Mm? Así que, bueno, ustedes saben que con el profe estamos a disposición de ustedes. Así que, bueno, Profe, una consulta. pónganse a trabajar. Sí, ¿Va a ser para subir, digamos, una foto de los ejercicios resueltos o para que, o usted nos va no a dar sé, no las sé. opciones Ya lo para poner la veremos como respuesta? fuere. No sé cómo fuere, por eso les doy diciendo que puede ser que sean de los dos tipos, que haya algunos que tengan que resolver ustedes y otros que no. Pero por eso es que cuando les voy enseñando, les estoy diciendo que presten atención a las unidades, presten atención a esas cosas. Pero porque también por mi experiencia les digo que algunas veces se cometen errores, pero tontos, por ejemplo, por decirles, no tener en cuenta lo que ayer charlábamos, que decir la densidad en gramos por centímetros cúbico es equivalente a megagramos por metro cúbico. Esos errores los llevan a perder de 10 puntos en un parcial. Entonces, por eso es que recalco, por mi experiencia, los errores, de modo tal que cuando llegue el parcial no los cometan. ¿Se entiende? O sea como fuere, en franco, este, les recalco ahora, o sea, ustedes estén abiertos a todas las posibilidades, porque en una de esas, eso lo charlamos con el profesor, vemos cómo vamos a hacer el parcial, ¿sí? Bien, No profe. quiero, justamente les doy una apertura para que presten atención a todo, ¿sí? O sea, ¿sí? Cualquier cosa ya saben, consúltenos. Este, yo que hice por todos estos años, ¿qué hacemos con el profesor? Destacamos los errores que normalmente cometen para que las nuevas camadas no lo cometan. No crean que con eso lo evitamos, ¿no? Porque siempre hay gente que no, capaz que, no sé, pero bueno, es nuestra tarea. Entonces yo remarco eso, explico los detalles y lo que quiero mostrarles es cómo algunas veces ni siquiera tienen que memorizar las fórmulas, sino simplemente es razonarlas un poquito, ¿sí? Entonces si a algunas le cuesta, la charlamos y van a ver que no es más que razonarla. Ahora les comparto pantalla, el práctico, para que lo sigamos resolviendo. Vuelvo a insistir siempre también, pregúntense para qué sirve esto, para qué, de modo tal de que ustedes mismos traten de darle cuál es el uso. A ver, ya les
Nos habíamos quedado en el primer ejercicio, ¿recuerdan? Revisamos los conceptos, las tres formas en las cuales se puede expresar el agua que hay en un determinado momento en el suelo. Vimos que hay una expresión gravimétrica, una Profe, expresión volumétrica y una expresión en lámina. Sí, caballero, lo estoy escuchando. No sé si es mi pantalla o no está compartiendo. No, no, todavía no, está lerda, aguántenme un poquito. Yo voy Ah, hablando hasta que pueda ver la imagen, porque para no perder tiempo, pero no, no, está medio lerda. Ahora sí, ahora sí. Ahora sí estoy compartiendo pantalla. ¿Sí? Ahora sí se comparte, ¿ahora lo ven? sí, profe, sí se ve. Bien. Sí, yo voy hablando porque para no perder el tiempo nada más. Bien, entonces vimos que hay una expresión gravimétrica, volumétrica y en lámina. Dijimos prestar atención a la simbología, que es la que puedan encontrar en la bibliografía, ¿sí? Fíjense en cómo para humedad gravimétrica se utilizan los términos H, HG, W, mientras que cuando es una expresión volumétrica es WB, HB, tita, HB, ¿sí? Muchas veces no le van a decir y se suponen que ustedes se entiendan. Ahora bien, acá hay otra preguntita, hicimos los cálculos, acuérdense que la densidad aparente la hicimos en el práctico anterior, que no es más que masa de suelo seca sobre el volumen que ocupa esa masa de suelo, y si hablamos de densidad aparente estamos considerando los poros. En la porosidad es aplicar fórmulas, nada más, ya tenemos la densidad aparente, y recordemos que si no me dan el dato de la densidad real que la necesito para calcular la porosidad, qué sé yo, y que para los suelos minerales en promedio se toma un valor de, ¿cuánto? 2,65. Bien, 2,65 gramos por centímetro cúbico, o su equivalente, que es, ¿cuál es el equivalente? megagramos. Megagramo, ¿por qué? 2,75 megagramos por metro cúbico. Metro cúbico. Tal cual, megagramo por metro cúbico. Eso también, presten atención, es megagramo por metro cúbico, ¿sí? No es megagramo solo. Entonces, todas esas cuestiones, presten mucha atención. Las unidades son importantes. Bien, fíjense, aquí me pregunta sobre la saturación de humedad. Y aquí vamos a ver a qué se está refiriendo. Una pregunta. Hay una equivalencia acá que es importante que la tengan en cuenta. Fíjense. Recuerden que la humedad volumétrica tiene en cuenta el volumen de suelo, y acá es donde trabajamos con la densidad aparente, ¿sí? La gravimétrica solamente hace referencia a la humedad en masa. ¿Qué ocurre, pregunto, fíjense, cuando un suelo está saturado de agua? ¿Qué dijimos? ¿A qué hace referencia ese concepto? Que un suelo esté saturado de agua. ¿Qué quiere decir? Que tiene todos los poros llenos de agua. Bien, pregunto yo, vamos a suponer que yo tenga un suelo de textura gruesa, ¿sí? ¿Cuánto tiene de humedad volumétrica cuando el suelo está saturado de agua? Digo arenoso, clase textural arenosa. Ustedes ya saben que yo digo, si digo textura gruesa, me estoy refiriendo a la arenosa o la arenofranca. Son dos clases texturales que hay dentro de la textura gruesa. Pregunta, entonces, ¿qué cantidad de agua expresada volumétricamente hay en un suelo arenoso cuando está saturado de agua? Aproximadamente, lógico. ¿Ustedes pueden saber eso? A ver, ¿quién me tira algo? Como para que me digan, vamos masticándolo, vamos a suponer. Un 50% aproximadamente. A ver, acuérdense que es arenoso, bueno.
¿Cómo es la porosidad en un suelo arenoso? Son macro Por ahí poros. andamos, No, es que cerca andamos. Cerca andamos, y piénsenlo, todo lo que yo les digo es para pensar, y ahí se dan cuenta que no es que tengan que saber tantos números, en realidad es razonarlo. Fíjense en que con pocos números que estudiamos podemos saber mucho los ingenieros. Quiero abrir el chat, discúlpenme, pero... A ver, porque vi que alguien dijo algo, ahí está. Relacionado a la porosidad, bien, Casimiro, por ahí andamos. Yo les pregunté cuando comenzamos, muy bien el razonamiento. Yo estoy diciendo que cuando un suelo está saturado, todos sus poros están llenos de agua. ¿Alguien sabe cuáles son todos los poros en un suelo arenoso? ¿Una clase textural arenosa? ¿Mm? Y tendría, al tener el macroporo, profe. Tiene más, no. Claro, dice tiene acá más. Casimiro. Sí, a ver, te escucho, Córdoba, sí. No, le iba a decir lo mismo que Casimiro, digamos, que tiene más macroporos que otra cosa. ¿Qué otra cosa? Bueno, no me digan así, digan. O sea, que meso y microporo, profe. Dominan los macroporos. Ustedes traten de afinar el vocabulario, ¿está bien? Microsporos texturales, tal cual, Cordero. Microsporos texturales, dominan los macroporos, así, utilicen así, vayan como afinando los términos, como para que tengan un vocabulario más técnico. Bien. Pero no son microporos. ¿Qué son si es una clase textural arenosa? Son microporos, macroporos texturales. Acuérdense que no cumple con los del suelo. Bien, Matías, tal cual. Macroporos texturales. Bien, yo les pregunto, yo quiero un número. ¿De dónde lo van a sacar? Denme todas las opciones. Ustedes son ingenieros y nosotros tenemos que manejar números. Podría ser sacando una muestra, profe, como venimos haciendo, sacando una muestra del suelo y... Más rápido. Yo te digo, no podemos ir a campo. Dame un número ahora. El tacto, profe. Por eso digo, denme números ahora, pero no tenemos tiempo de ir a campo. Acá me dice Mariano de la tabla. Bien, Mariano, de las tablas de Israelsen. Bien. ¿A dónde se irían? ¿Porcentaje de espacio poroso? ¿Cómo se llama eso, el porcentaje de espacio poroso? ¿Cuál es el término correcto? Superficie ¿Cómo se específica. llama? ¿Eh? ¿Cómo se llama el término? ¿Cómo es el término? Está bien, es el porcentaje de espacio poroso. ¿Cuál es el término que utilizamos los ingenieros para hablar del espacio, del porcentaje de espacio poroso? ¿Cómo decimos? Porosidad, Porosidad. Bien, Matías dice acá 38% de porosidad. Bueno, ahora yo les digo, esa es la porosidad total, ya me está diciendo Matías, tal cual que tiene un suelo arenoso. Pregunto ahora de nuevo, ¿qué volumen de agua tiene un suelo arenoso cuando está saturado? ¿38%? ¿De dónde sacó eso? A ver, cuénteme. Digamos, si tiene un 38% de espacio poroso y está saturado, tiene un 38%. O sea, Acá dice Maximiliano, que en 100 centímetros cúbicos de suelo hay 38 centímetros cúbicos de agua, por ahí se va a hacer agua. Tal cual, Casimiro, eso es lo que quiero que llegue. Fíjense, entonces, que no es más que razonamiento, exactamente. En un suelo que está saturado de agua, yo ya sé que todos los poros están ocupados por agua. Entonces, ¿cuáles son todos los poros? Ese dato me da la porosidad total. ¿De dónde lo puedo sacar? De la tabla de Israelsen.
en la última charla, ¿qué dijimos? Con buena aproximación, que más o menos un suelo arenoso tenía un 40%, que un suelo arcilloso dijimos que tenía como un 50% y un poco más, pero me voy a la tabla de Israel y tengo un valor. Es más cercano. ¿Se ha entendido entonces? Profe, Vuelvo a una repetir. consulta. Entonces, ¿cuál es la consigna acá? Cuando un suelo está saturado de agua, todos los poros están llenos de agua. ¿Cuáles son todos los poros? Y bueno, ahí aplico el concepto de porosidad total. Profe, Sí. ahí en la clase de textural arenosa nos dice que la capacidad hídrica de saturación es del 18%, dice. ¿A qué se estaría refiriendo eso en la tabla? Fíjate, porque creo que eso debe ser gravimétrico. No, no lo dice, profe. Nos vamos dice a las solamente tablas. capacidad hídrica de saturación, no me dice. Vamos a las tablas, ya les muestro una tabla. Pero ¿se ha entendido el concepto de lo que acabamos de hablar? ¿Se entiende el razonamiento que tienen que tener? Entonces, se dan cuenta que para eso es que han revisado y han aprendido los conceptos de saturación, manejar. Entonces, cuando uno les dice a los alumnos, hay conceptos que hay que estudiarlos, hay que chequearlos, de modo tal que después lo puedan aplicar con facilidad. Ahora vemos cálculos sencillos, pero en algún momento a ustedes como ingenieros les puede hacer otro tipo de cálculo, mucho más, que les exija más, teniendo los conceptos básicos, porque esto es básico. Ustedes van pensando, planificando, haciendo algo más profundo. A ver, ya les muestro un PowerPoint. Dijimos que cuando lleguemos a agua de suelo lo íbamos a descoser más a a la tablita de Israelsen. Ya les comparto, estoy buscando la tabla. Acá está. Ya les comparto pantalla. Bien. Esto es porcentaje, ¿ven todos, perdón, la tablita de Israelsen? A ver, ya voy avanzando. Ahí está. Bien, fíjense. Fíjense en la utilidad de esta tablita, que se utiliza mucho cuando se hacen trabajos de hidrología, es muy útil. Como dijimos, esto vuelve a reforzar los conceptos de textura como una propiedad básica para poder, fíjense, en hablar de agua. Ustedes no podrían hacer un sistema de riego sin saber qué textura tiene ese suelo, ¿sí? Todo esto es importante. Entonces, fíjense, aquí están las clases texturales. Déjenme que me ponga las opciones de puntero. Bien. Fíjense cómo acá teníamos las clases texturales. Cómo con estas clases texturales nos daban una buena aproximación sobre la infiltración, es decir, la velocidad con la que ingresaba el agua en el suelo. Aquí está el espacio poroso. Bien. Aquí está la densidad aparente, que vimos que disminuye a medida que aumenta la porosidad, que es inversa a la porosidad. Ya lo vimos. Cuando vamos de una clase textural arenosa a una clase arcillosa, la porosidad aumenta, por lo tanto la densidad aparente disminuye. Lógicamente, en ese suelo, al tener más espacio poroso, va a tener una menor densidad. Siempre es inversa. Aquí me da los contenidos de agua a capacidad de campo y acá en punto de marchitez permanente. Como vieron, aproximadamente el punto de marchitez permanente es la mitad de lo que es el contenido de agua a capacidad de campo. Todos estos, tanto capacidad de campo, punto de marchitez permanente, como capacidad hídrica de saturación, están expresados en gramos. ¿Cómo se llama si el agua está expresada en gramos por gramo de suelo? ¿Qué humedad es?
La La gravimetría. gravimétrica. Es humedad gravimétrica. Por eso, cuando vos me preguntas Córdoba, que acá dice 18, es porque es humedad gravimétrica. ¿Está bien? Ahora, ¿sí? Esto es humedad gravimétrica. Veamos si lo que nosotros decimos se acerca. ¿Sí? ¿Qué tendríamos que hacer para llevar esto a humedad volumétrica? ¿Cómo se hace para pasar de gravimétrico a volumétrico? Y tendría casi un despeje de la fórmula, ¿que no, profe? O sea, Ayer lo vimos. claro, o sea, para la volumétrica tendría que multiplicar por la densidad aparente y dividirla por la densidad del agua. ¿Cuánto nos da eso? Multiplíquenlo, háganlo, multipliquen. Usando la densidad aparente, tal cual, Casimiro. Multiplicamos por la densidad aparente. ¿Cuánto nos da? Multipliquen 18 por la densidad aparente del suelo arenoso. ¿Cuánto les da? $29,7. 18, a ver, yo tengo aquí la calculadora también. Casi 30%, ¿sí? Que sería un promedio que estaría cercano a esto. Esto que está acá, que es lo que ha hecho el INTA, le agregó el INTA a la tabla, de acuerdo a los cálculos que fue teniendo, ¿sí? A tantos análisis de suelo que han hecho. Entonces lo que han hecho ellos es agregarle este detalle que está acá, que es la capacidad hídrica de saturación. Entonces, más o menos podríamos decir entonces que el espacio poroso o la cantidad de agua que hay en un suelo cuando está saturado es cercano a este valor que está acá, 32, fíjense en el rango entre 32 y 42, y nosotros tomamos un promedio de 38. ¿Sí? ¿Se ha entendido entonces? Sí, profe. Ese concepto nos sirve. Ahora, fíjense, ahora volvamos al trabajo. ¿Se ha entendido entonces cómo van a utilizar la tablita de Israelsen? Ustedes tienen acá los datos de capacidad de campo y acá tienen los datos para las clases texturales de punto de marchitez permanente. Vuelvo a repetir y anótenlo. Gravimétricos, estos son valores gravimétricos. Todos estos valores, ¿sí? Esto es el lugar, acá tienen el agua útil. Esta tablita está cortada, yo les voy a subir una tablita que está mejor. No sé si, o ya no sé si está subida, pero hay una que está mejor, ¿sí? Está más completa y ustedes la van a ir completando. Esta es la expresión en lámina, fíjense, y está expresado cada 10 milímetros, cada 10 centímetros de suelo. ¿Ven? Esto es el agua útil, es decir, la diferencia entre lo que es capacidad de campo y punto de marchitez permanente, expresado gravimétricamente. Esto está expresado en lámina. ¿Sí? Y esta es la humedad gravimétrica cuando el suelo está saturado. Por eso dice capacidad hídrica de saturación. Entonces, cuando uno le pide algunas veces, calcule el agua útil de un suelo franco, por darles un ejemplo, ustedes tienen todos los datos acá para poder resolverlo. ¿Se ha entendido? ¿Alguna duda de esto? No, profe, sí se entiende. Bien, entonces fíjense que entonces estaría bueno, quizás estamos en la virtualidad, pero tener la tablita de Israelsen, completarla, agregarles detalle, de modo tal que les pueda ser útil al manejo de ustedes, incluso guardarla para un futuro, pero agregarle todos los detalles, ¿está bien? Yo voy a buscar una tablita que esté más completa, que les diga humedad gravimétrica, que diga acá humedad gravimétrica. Opción 2, agréguenle ustedes que esto es humedad gravimétrica, humedad gravimétrica, humedad gravimétrica. Esto también es gravimétrico, y esto está expresado en lámina. Fíjense en que dice milímetro, cada 10 centímetros de suelo.
¿Se entiende cómo se llegó al cálculo de esto? A ver, fíjense. El agua útil es la diferencia entre capacidad de campo y punto de marchitez permanente. Esto está expresado gravimétricamente. Es decir, 9 menos 4, 5. Esto es agua útil. Bien, gravimétricamente. Pasémoslos a humedad volumétrica. Como humedad volumétrica sería igual a 5 por... ¿Quién me dicta? 5%. ¿Quién me dicta qué valor sigue? Por... 1,65. Quiero llevarlo a humedad volumétrica. ¿Sí? ¿Le escucho? 1,65. Perfecto, señorita. 1,65. Quiero que el valor me dé en gramos o en por ciento. Estoy trabajando con centímetros cúbicos. ¿Cómo hago para que se me den porcentaje? Ay, no me sale muy linda. ¿Qué va en el denominador? Un gramo por centímetro cúbico. Perfecto, 1 gramo por centímetro cúbico. De modo tal que esto se me va, y la humedad volumétrica, ¿cuánto me da igual para un suelo arenoso? Ya lo tienen calculado. Profe, la densidad Sí. aparente no es ¿Cuánto? 2,65. Esa es densidad real. Ah, sí. Pero está bueno que lo diga, porque cuando uno lo dice esto, ya me imagino que todos los que están viendo no se van a olvidar. Así que, gracias por su aporte. 2, no. Bien, acuérdense en que el concepto, acá también Mariano, entonces está bueno que lo hagamos juntos, porque entonces todos estos errores no los vamos a cometer, así que no se preocupen. Sigamos. Entonces, vamos a la humedad volumétrica. Entonces, ¿cuánto me da 5 por 1,65? 8.25. 8.25. Esta entonces es el agua útil expresada volumétricamente. ¿Qué pongo acá? ¿Qué unidad es esta? Porcentaje. Porcentaje. Entonces, la humedad volumétrica de el agua útil expresada volumétricamente es 8,25%. Ahora llevemos la lámina. Llevemos la lámina. Para que sea lámina y me dé como acá en milímetros, tengo que utilizar ¿qué cosa? Sería la humedad volumétrica. ¿Por qué? La profundidad del suelo. Perfecto. ¿Qué profundidad? Consideremos acá lo que hicieron, lo que ya está en la tabla. Consideremos 10 centímetros, pero tengo que poner centímetros acá si quiero que me dé milímetro. No, tendría que poner 0, no, a ver. 100 milímetros. 100 milímetros. 100 por 100 milímetros para que me den milímetros. ¿Me falta otra cosa, otro dato? Dividido 100%. Dividido 100. Profe, ¿usted pone ahí milímetro porque quiere, digamos, llevarlo a milímetro o tiene que ser así de milímetro? Exactamente. Quiero que me den milímetro. Si a vos tu profesor te pide en centímetro, esto lo tenés que poner en centímetro para que te den centímetro. ¿Sí? Yo quiero que la lámina me dé en milímetro. ¿Te das cuenta? Sí. ¿Le daría lo mismo que no, profe? Nada Bien. más que convertido en milímetros. Entonces, 100 sobre 100, esto se va. Por lo tanto, la lámina es de 8,25 milímetros cuando la profundidad es de 10 centímetros. ¿Se dan cuenta de dónde sale este cálculo?
Sí. Bien, de ahí viene todo. Eso se hizo para cada una de las clases texturales. No es más que aplicar las fórmulas que ustedes ya las conocen. Porque acá tenemos todos los datos. Entonces fíjense en lo sencillo que es. Y como les decía, a ustedes la tablita esta es muy útil. Les va a resultar muy simple. Simplemente es comprender eso. Las fórmulas también son sencillas para humedad volumétrica, para lámina. ¿Alguna duda de esto entonces? Pregúntenme por favor ahora, porque yo después lo voy a dar por sabido. Profe, ahí Sí. el 5 ese que está, el 5 que usamos primero era agua. Este. Sí, 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 Bien. ese era agua útil Agua. gravimétricamente. Exactamente. Ah, está bien. Por Gracias. eso les digo, escriban en la tabla, copien todo esto ahora, agreguen en los chiches me refiero a los detalles, todo esto es gravimétrico, esto es gravimétrico, esto es gravimétrico, esto es gravimétrico, esto también es gravimétrico. ¿Sí? Me parece que hay otra tablita, esta no tiene, pero hay otra tabla que ya le vamos a dejar, o vuelvo a repetir, o ustedes, escríbanle que es gravimétrico. Bien, entonces sin más preguntas, si no me hacen otra pregunta, cambiamos. ¿Seguimos? Sí, yo creo que sí. Profe, hace Sí, rato se escucha. veíamos en el arenoso, donde decía espacio poroso, decía 38%, y Sí, usted nos decía que era el 38 milímetros cada 100 milímetros de suelo, ¿no es cierto? ¿Era así? no, son 38 centímetros cúbicos cada 100 centímetros cúbicos de suelo. Claro, claro, es volumen, Es sí. volumen, ¿sí? Sí, y en franco sería 47, o sea, seguimos esos valores, ¿no es cierto? De espacio Claro, poroso. exactamente, tal cual. Lo Bueno, mismo pasa en franco. Todo esto que yo hice para el arenoso es lo mismo que se hizo para cada una de las clases texturales. ¿Sí? Entonces, a ver, ¿qué me dice para el franco? Para la clase textural franco me está diciendo que el agua cuando infiltra tiene esta velocidad, 12,5. Si ustedes se van, fíjense en ahora cómo también podemos relacionarlo. Si ustedes se van con este dato y lo relacionan con el apunte de perfil del suelo, van a ver que la velocidad de infiltración es un valor medio. ¿Sí? Es un valor medio justamente en los suelos francos. ¿Qué más me dice esta tabla? Y que cuando el espacio poroso de un suelo franco es más o menos 47%. ¿Sí? Acuérdense que siempre son valores aproximados. ¿Sí? Fíjense que abajo le muestro el rango. Que tiene una densidad aparente de 1,4. ¿Sí? Y que este suelo con clase textural franco, ¿sí?, a capacidad de campo tiene un 22% de agua, es decir, 22 gramos de agua cada 100 gramos de suelo. Que cuando está en punto de marchitez permanente, que aproximadamente es la mitad del contenido de agua a capacidad de campo, tiene 10 gramos de agua cada 100 gramos de suelo. Que el agua útil, es decir, la diferencia entre capacidad de campo y punto de marchitez permanente, es 12. Si quiere, póngale en acá. Esto es agua útil. Que si esta agua útil la expresamos en lámina, tiene un valor cada 10 centímetros de profundidad de 16,8 milímetros. Y que cuando este suelo está saturado, tiene 30 gramos de agua cada 100 gramos de suelo.
Y ahora les pregunto yo, cuando este suelo está saturado, ¿qué volumen de agua tiene? Aproximadamente. 27. Un 47%. Muy bien, 47%. Es decir, que cuando está saturado, tiene aproximadamente 47 centímetros cúbicos cada 100 centímetros cúbicos de suelo. Ese cuando está en punto de ¿Sí? marchitez permanente y Acá. sí, ese punto de marchitez permanente. El agua útil vendría a ser el agua capilar, o sea, el agua que no responde a la fuerza de la gravedad. No, el agua útil es la diferencia entre capacidad de campo y punto de marchitez permanente. Pero esa agua no responde a la gravedad, ¿no es cierto? La que vos estás hablando es de la humedad gravimétrica, perdón, cuando está afectada es la, ya les dibujo un grafiquito. ¿Sí? Vos lo que me parece que estás confundiendo El 12% el 12% ese no responde a la gravedad. O sea, el 22%. No El es 22%. es que no es lo que vos decís, eso de que no responde a la gravedad, no es que no responda, o sea, vos lo que estás hablando es del agua gravitatoria, o sea, cuando el suelo está en esta situación, mira, acá. Me parece que eso es lo que vos estás confundiendo. Acá es cuando está principalmente, no es que acá no esté afectada nada por la gravedad, sino acá principalmente, ¿por qué? Porque son macroporos. ¿Te das cuenta? Estos se van a vaciar y ¿qué va a terminar quedando a capacidad de campo? Va a terminar quedando a capacidad de campo acá. Claro. Esto es la diferencia entre esto y esto. A ver, vamos a suponer que esta es una partícula de suelo, aunque hay un dibujo atrás, mejor veamos el dibujito. ¿Te das cuenta o no? Cuando el suelo está saturado, todos los poros están llenos de agua. Lo que vos habláis de humedad es, en ese caso, esos macroporos, que básicamente son, en los casos de suelo de textura fina y de textura gruesa, son poros estructurales, son grandes, se vacían pero se ven afectados por la gravedad. Una vez que se vacían los poros, ¿qué agua me queda? Vayan a la definición. ¿Qué agua queda una vez que se vacían los macroporos? ¿Qué agua queda en el suelo? El agua útil que es. No. No. A ver, ¿quién me dice qué agua queda? Por eso es que tienen que estudiar las definiciones. ¿La capilar? No. La ¿Cómo se hidroscópica. llama el agua? Vayan a la definición. ¿Cómo se llama el agua? Escuchen, estudien, miren la definición. Campo. Capacidad de campo, exactamente. El suelo queda a capacidad de campo. Esos son conceptos que ustedes tienen que manejar. Si hay una lluvia intensa en un lote y están todos los poros saturados, ¿qué es lo que dice la definición de capacidad de campo? Que después de 24 o 48 horas, incluso depende del suelo, puede ser 72, una vez que se vacíen los macroporos, o dice que el movimiento del agua sea lento, ¿qué me quedan? Los poros que quedan, el agua que queda en ese suelo, es lo que se llama contenido a capacidad de campo. Vamos a ver otro grafiquito atrás. Esperen. Voy a mostrarle el PowerPoint de agua. ¿Lo están viendo? Bien. Sí, se ve. Esto es lo que ustedes tienen cuando un suelo está saturado de agua. Todos los poros están llenos de agua. Cuando se vacíen los macroporos,
que son grandes, y como bien dice el compañero, lo afecta la gravedad porque son grandes. Generalmente, y vuelvo a repetir, en los suelos de textura fina y en los suelos de textura media, son los poros productos de la estructura del suelo. Esos se van a vaciar. ¿Y qué me quedan? Y me van a quedar los mesos y los microporos con agua. Eso es el concepto de capacidad de campo. Si la planta, o simplemente porque se vaya evaporando el agua, o porque se siga perdiendo por gravedad, se sigue consumiendo agua, vamos a llegar al punto de marchitez permanente. ¿Sí? Si se sigue evaporando el agua, podemos llegar al punto de agua higroscópica, es decir, donde ya prácticamente me queda una lámina muy fina de agua, ¿sí? De unas cuantas moléculas, ¿sí? Aquí, cuando llegamos a este punto, la planta, antes incluso de llegar a punto de marchitez permanente, antes de este punto, la planta ya se estresó, con lo cual, ¿qué quiere decir? Que la planta, al sufrir estrés, ya bajó sus rendimientos. Si no la riego, pero mis rendimientos van a caer. Y eso particularmente sucede cuando se está en un estado, por ejemplo, fenológico, en el cual la planta está haciendo un llenado de granos, o sea, un punto importante. Puede ser en algunas especies menos problemático el estado vegetativo, pero si está en una etapa de llenado de grado, es un drama. ¿Por qué? Porque se me cae el rendimiento. De ahí que viene el concepto de agua útil. O sea, antes de llegar a capacidad de campo, mi planta ya está sufriendo estrés. Eso es el concepto. Estoy viendo si tengo algún grafiquito para mostrarles, y si no, yo les dibujo. A ver. Les hago un dibujito, a ver. Vamos a repasar entonces algunos conceptos. Veamos. Yo les voy a hacer un grafiquito a ver si interpretan. Veamos. Vamos a suponer que esta es la partícula, una partícula, ¿sí? Y estas que voy dibujando son las láminas de agua. Vamos a estar acá. Vamos a suponer que es cuando el suelo está saturado. Todos los poros están llenos de agua. Una vez que se van a vaciar los macroporos, como bien dijo el caballero, por efecto de la gravedad, ¿qué es lo que me queda? ¿Qué contenido de agua? La capacidad de campo. Voy a alcanzar el punto de capacidad de campo. Bien. A medida que se va consumiendo el agua, fíjense, esta lámina se va haciendo más delgada. Y puedo llegar a lo que conocemos como punto de marchitez permanente, que de acuerdo a la definición, lo que me dice que aunque yo coloque a esta planta en un ambiente saturado, la planta no se recupera. Y vuelvo a repetir, el concepto es de que en un ambiente saturado. Entonces, fíjense, en las plantas, antes de llegar acá, la planta, antes de llegar al punto de marchitez permanente, antes de esa situación, la planta se estresa. ¿Cuál es el problema? Que se estrese. Entonces nuestros rendimientos van a caer. Y de ahí que tenemos que hablarle el concepto de agua fácilmente utilizable y agua difícilmente utilizable. Esto que está entre capacidad de campo y punto de marchitez permanente es lo que se conoce como agua útil. No puedo dibujar acá. Pero es agua útil. Póngale en arriba. Ustedes vayan dibujando conmigo. Esto es agua útil. Tiene que ir arriba, pero no me deja porque está chocando acá. Espérenme. A ver. Ahí. Ya no puedo dibujar, se me acabó el... ¿Pero se entiende? Entonces, entre capacidad de campo y punto de marchitez permanente, todo esto se llama agua útil. ¿Pero qué dijimos?
que antes de esta situación la planta se estresa. Yo no debo llegar a esa situación. En cuanto mi planta se empieza a estresar, yo tengo que regar. Entonces, de ahí que cuando hablamos de agua útil, hablemos de agua fácilmente utilizable y agua difícilmente utilizable. Entonces, ahora, ¿todas las plantas se comportan igual? ¿Todas las plantas van a alcanzar, van a tener el mismo contenido de humedad al cual van a sufrir estrés? No. ¿Qué les parece a usted? No. ¿De qué va a depender? Así es, caballero. Entonces, yo voy a tomar este gráfico que está acá y lo voy a dibujar acá. Entonces, acá dije que tengo capacidad de campo. Esto es punto de marchitez permanente. El contenido de agua entre estos dos puntos dijimos que se llama agua útil. Agua útil. También la pueden encontrar como agua aprovechable o la pueden encontrar como humedad aprovechable. La pueden encontrar también como CRAD, es decir, capacidad de retención de agua disponible o simplemente como agua disponible. Fíjense en todos los sinónimos que tiene, que están en el práctico, por lo tanto los que hagan el práctico van a ver que todo eso está escrito. ¿Está bien? Sí. Entonces, la planta va a empezar a consumir agua. Antes de llegar a punto de marchitez permanente, va a empezar a sufrir estrés. Vamos a suponer, eso depende de la especie. Por favor, apaguen los micrófonos porque se escucha un fondo. Depende de la especie cuándo va a empezar a estresarse la planta. Va a depender de la variedad. Depende del estado fenológico de la especie esa. O sea que va a ser específico para cada planta. No es lo mismo si es un árbol que es una hortaliza. No es lo mismo que si dentro de esa hortaliza, supongamos que sea una cebolla o que sea un maíz, o que fuera una planta de grano, incluso qué estado fenológico está, cambia. Pero nosotros como en edafología hacemos generalizaciones para entender conceptos. ¿Qué consideramos? Que el agua útil es aproximadamente el 60% del agua aprovechable, perdón, el agua fácilmente utilizable. A esta la vamos a llamar fácilmente utilizable. A esta otra, al otro 40% restante, lo vamos a llamar difícilmente utilizable. La planta le va a costar tomar agua y aquí es donde se empieza a estresar. Yo no debo llegar a ese punto. Entonces, ¿qué tengo que hacer acá? ¿Qué tendría que hacer acá? Regar. Riego. Exactamente. Y de ahí se desprende el concepto de umbral de riego. ¿Qué es el umbral de riego? Entonces, fíjense, es el 60% del agua útil. ¿Qué quiere decir? Que aproximadamente, ¿cuánto es? Fíjense, es la diferencia entre capacidad de campo y punto de marchitez permanente. Y a eso, cuando está en el suelo tiene el 40% de eso, yo riego. Ese es el concepto. Acá tengo que regar. Cuando mi suelo tenga esta humedad, yo riego. ¿Por qué? Porque no quiero que llegue a esta situación de que la planta se estrese. ¿Por qué? Porque van a caer mis rendimientos. ¿Se han entendido entonces ahora los conceptos? ¿Sí? Sí. Bien. Bueno, entonces ahora apliquémoslos en los ejercicios. Bueno, borro. ¿Me fueron siguiendo? ¿Alguien tiene alguna pregunta de esto? Ahora apliquemos las fórmulas. Bien. Entiendo, entonces no hay duda. Bien. Volvamos al ejercicio entonces.
Yo lo que les pediría es que revisen la teoría, vayan revisando todo esto para que no les quede... Fíjense en cómo la práctica ayuda también a la teoría, pero revísenla. Bien. Ahora, una cosita más. Cuando se habla de saturación de humedad, fíjense, ya sabemos que dijimos que cuando el suelo está saturado, prácticamente corresponde volumétricamente corresponde a la porosidad total del suelo. Ahora, este concepto de saturación de humedad generalmente se pregunta en valores gravimétricos. ¿Cómo hago yo para obtener ese valor gravimétrico? ¿Cómo lo harían? ¿Puedes repetir, profe? Escribo. Espérame que escribo para que... Cuando un suelo está saturado, ¿qué dijimos? Que la porosidad total es igual a la humedad volumétrica. ¿Es así o no? Cuando el suelo está saturado. Sí, profe. Eso quedamos todos de acuerdo y ya vimos de dónde viene. En un suelo saturado. Suelo saturado. Pregunto, esta expresión de saturación de humedad también puede ser expresada gravimétricamente. Pregunto, ¿cómo calculo la humedad gravimétrica cuando el suelo está saturado? Calculo, digo. ¿Puedo calcularla? ¿Cómo lo harían? Eso es lo que pregunto. Y si usted ya tiene la humedad volumétrica, lo que podría hacer es despejar de la fórmula de la humedad volumétrica la humedad gravimétrica. O sea, tendría que multiplicar la gravimétrica, la volumétrica, perdón, la multiplica por 100 y la divide por la densidad aparente. La multiplica por la densidad del agua y la divide por la densidad aparente. Sí, sí. Bien, entonces, si me piden gravimétricamente, como bien dice acá el caballero, lo único que hago es dividir la humedad volumétrica, lo que está multiplicando pasa dividiendo, y ya tengo la humedad gravimétrica cuando mi suelo está saturado. ¿Se ha entendido eso? No es más que despejar de la fórmula. Bien, exactamente, caballero. Bien, entonces, ¿puedo dar por sabido el ejercicio número 1? ¿Alguna duda quedó sobre esto? ¿Me están escuchando? ¿Alguna pregunta? Sí. ¿Pasemos al 2 entonces? Sí, pasemos. Pase el 2. Pasemos al 2. Bien. Bien, ¿quién lo lee? Alguien que lo lea, por favor. Dice, los siguientes contenidos de agua gravimétrica corresponden al horizonte A de un alfisol del departamento Anta de la provincia de Salta, de 20 centímetros de espesor y con densidad aparente de 1,2 megagramos por metro cúbico. Y le dan esa tablita.
Bien. Después le pide, bueno, a partir de esos datos, realizar una gráfica de la curva característica de humedad del suelo o curva de retención de humedad. Bien. Bien. Fíjense, ¿qué es lo que se pide acá? Que hagan una curva. ¿Qué es una curva característica? ¿Por qué es característica? ¿Quién me dice? ¿Qué quiere decir? ¿Qué es una curva característica? Una curva de humedad. Pregunta de examen incluso. ¿Qué es? Que es típica del horizonte S, de un alfisol, del horizonte A de un alfisol. De ese suelo, ¿verdad? Es de ese suelo. Fíjense, los contenidos de agua que pueda haber en un suelo van a depender de la textura que tenga ese suelo, de la estructura que tenga ese suelo, dentro de la textura el tipo de arcilla que tenga, dentro de lo que es materia orgánica, qué tipo de materia orgánica tiene. Esas son características intrínsecas, ¿sí? Propias del suelo, ¿sí? Entonces, por eso es que se habla de una curva característica, es decir, una curva donde se vincula el potencial mátrico, puede ser, o el potencial total, con los contenidos de agua que tenga ese suelo en diferentes puntos. Por ejemplo, punto de marchites permanente, capacidad de campo, en saturación. Y como bien dice, es una curva, ojo con dibujar una recta. Es una curva. ¿Y para qué me sirve a mí una curva característica? Porque a partir de ahí yo puedo saber en qué momento tengo que regar. Tiene mucha importancia agronómica, porque yo estoy conociendo en mi suelo qué contenido tiene de agua en diferentes puntos. Y porque ningún suelo no son parecido a otro, incluso dos suelos pueden ser originalmente iguales, pero si les di un manejo diferente, también van a ser diferentes. ¿Sí? No van a tener la misma capacidad de retención de agua. Entonces, por eso decimos que es característica. Entonces, ustedes acá, fíjense, les muestra una curva característica, bueno, esta no. Acá, ustedes tienen un grafiquito que lo pueden utilizar. Fíjense que justamente está la tensión. Tienen acá en las ordenadas la tensión y en las abscisas tienen los porcentajes de humedad. Entonces, lo único que tienen que hacer es marcar los puntos en capacidad de campo, en punto de marchites permanente y en saturación. ¿Qué sé yo? ¿Qué tensión tiene un suelo cuando el suelo está saturado? ¿Con qué tensión retiene ese suelo el agua? Cero, exactamente, cero. Entonces, cuando el suelo esté saturado, ustedes van a estar acá, en cero, y van a marcar el punto que, por ejemplo, para este ejemplo, que es lo que me dice, cuando está saturado, el suelo arenoso tiene 31.8, es decir, que lo marcarán por acá. Lo mismo tienen que hacer en el ejercicio 1, nada más que acá ya está hecho la curvita. Cuando esté a capacidad de campo, dice que este suelo arenoso tiene 7,9. Pregunto, ¿con qué tensión está retenida el agua cuando un suelo está a capacidad de campo? 33. 33. ¿Y en atmósferas? ¿O bares? ¿0,3, profe? 0,3, tal cual, 0,3 bares o 0,3 atmósferas. ¿Y cuántas atmósferas cuando está a capacidad de campo? ¿O cuántos bares? 33. No. Cuando esté en punto de 0,3 dijimos que es cuando está a capacidad de campo. Y en punto de marchitez permanente, ¿cuánto será? 15 bares. Exactamente. Eso es lo que tienen ustedes escrito acá, que no sé por qué razón está marcado en 15 y 0,3.
pero la intención era que no esté marcado, sino que ustedes vean, se nos debe haber pasado esto, sin querer lo debemos haber marcado, pero la intención es que ustedes sepan que esto es capacidad de campo y que esto es punto de marchitez permanente. ¿Sí? Que ustedes puedan diferenciarlo de una serie de valores que tengan. Entonces, los datos les pueden dar en bares, pueden ser en kilopascales, son los que más vamos a manejar. Entonces ustedes tienen que saber en qué punto estamos en capacidad de campo y en qué punto en marchitez permanente. ¿Se dan cuenta? Entonces tienen que hacer una gráfica y colocar esos datos. Eso es lo que tienen que hacer, una curva característica. Ese sería el primer ítem. Y lógicamente esto le va a dar una curva de este tipo, dibujen una curva. Es una curva como de este tipo, por favor no dibujen una recta, porque si eso sería un gran error. ¿Se ha entendido entonces lo que tienen que hacer en el ítem A? Sí, profe. Bien, entonces, fíjense, ya les estoy dando la posta, les estoy diciendo, revisen los valores de tensión a capacidad de campo, en punto de marchitez permanente, tengan en cuenta los valores para saturación, que dijimos que es 0. Bueno, acá le pregunta qué expresan los contenidos de humedad gravimétrica, bueno, que ustedes ya lo saben, determinar los contenidos en términos volumétricos, ¿qué van a tener que hacer acá para llevarlo a volumétrico? Multiplicarlo por la densidad aparente. Tal cual, lo único que tienen que hacer, y que es dato, fíjense en que es dato, le está diciendo que es 1,2, y si no me dieran ese dato, ¿qué hago? Y tendría que fijarse si le dan la textura y buscar en el cuadro, en la tabla de IRS. Exacto, y si no me dieran la textura, suponte que vos fueras el profesor Córdoba, ¿qué problemas podrías darle a un alumno como para que se dé cuenta qué textura es? O le pregunto a todos, a ver, suponte que el profesor no les da el dato de textura. Con el dato de capacidad de campo y punto de marchitez permanente ya se puede inferir. Bien, muy bien. Con esos datos me voy a la tabla y ya más o menos podré inferir. Exactamente, caballero. Muy bien, tal cual. Fíjense, eso es muy bien. Esa es una forma de que ustedes tienen que empezar a relacionar. Perfecto. Sigamos. Determinar los contenidos entonces en términos volumétricos. ¿Qué me expresan los contenidos de humedad volumétrica? Ya lo vimos. ¿Cuál es el porcentaje de humedad gravimétrica aprovechable para las plantas? Fíjense, humedad gravimétrica aprovechable para las plantas. ¿Cómo calculo eso? Acá lo subrayo. Tendría que sacar el agua útil y a eso... Bien. ¿Y cómo hago? Y a eso el 60%. Acá están los datos, díganme qué harían. ¿Sería la diferencia entre 15 y 0,3, profe? A ver, ¿sería la diferencia entre 15 y 0,3 o entre qué y qué? A ver, ¿quién me da? Díganme. Capacidad de campo y punto de marchitez permanente. 7,7 y menos 8,8. Exactamente, eso. Los valores, porque acá ya está expresado gravimétricamente, fíjense. Entonces lo único que tengo que hacer es la diferencia entre 27,7, como bien dice el caballero, menos 8,8. Y ya tengo la humedad gravimétrica aprovechada. Y si me pidieran la humedad volumétrica aprovechable, humedad volumétrica, el agua útil volumétrica, ¿qué harían? ¿No sería lo mismo, profe? Yo les pido volumétrica, ¿qué tendrían que hacer? A ver. Multiplicar por la densidad aparente, los valores. ¿Cuál? Así es, mi estimada. Muy bien. Exactamente. Lo único que tengo que hacer es multiplicarlo por la densidad aparente. Tengo en cuenta la densidad, anotaría si me pidieran
por escrito la densidad del agua, cómo hice para que llegara a porcentaje, pero es como dice acá la señorita. Exactamente. Fíjense en lo simple que es el ejercicio. Calcular la lámina aprovechable de ese horizonte. ¿Qué hago? Sacar el 60% Sí. de esa agua aprovechable. No, acuérdense que aprovechable o agua útil es lo mismo. La otra es, ¿sabe cuál? La que vos me estás diciendo es la fácilmente utilizable. Ah, bien. Bien. ¿Sí? Profe, hago una diferencia entre la humedad volumétrica y la capacidad de campo. La humedad volumétrica del punto de marchitez permanente. Sí, vamos bien. ¿Qué más? Fuerte porque se te escucha bajito. También puedo usar la fórmula de lámina de agua aprovechable. Claro, vuelven aprovechen, utilizan la formulita. Si ya tengo la humedad volumétrica, ya tiene la humedad volumétrica, el agua útil expresada volumétricamente, ¿qué hago para llevar la lámina? Multiplica por la profundidad y le divide en 100. Claro, ya tienen el dato de profundidad. ¿Cuánto dice que es? 20 centímetros. Claro, lo dividen sobre 100 y no sé en qué es lo que me dice. No me dice en qué expresión, en milímetros. No, me pide lámina de agua, no me dice si en milímetros o en centímetros. Así que si quieren hacerla más fácil, lo hacen en centímetros y lo dividen en 100 y ya tendrían la lámina de agua aprovechable para este horizonte. Ahora me dice, expresar la lámina de agua aprovechable en metro cúbico por hectárea. ¿Cómo harían? Con la relación de 1 milímetro tengo 10 metros cúbicos por hectárea. Exactamente. ¿Qué haríamos? Exactamente. A ver, hago uno, yo lo escribo, y creo que es muy sencillo el ejercicio. Multiplicar por la densidad. Ah, acá me dice a Casimiro para la pregunta de hace rato. Espérenme. Hago y los dejo. Y nos vamos a otro ejercicio que me parece que puede ser quizá un poco más complicado, pero fíjense en que son todos muy sencillos. Entonces. Profe, ahí tengo la Humedad profundidad. volumétrica, hagamos, sí, escucho. No, que decía que ya, o sea, obteniendo la lámina en Sí. centímetros, o si no lo llevo directamente a metros y lo multiplico por la superficie de la hectárea, ¿me daría igual? Si vos la multiplicás a los milímetros por los 10.000 metros cuadrados, te tiene que Claro, dar metro cúbico. claro, no, si a esos, La a esos otra es, milímetros yo los llevo a metros y lo multiplico por los 10.000 metros cuadrados de la hectárea. Tenés que llevarlo a milímetros. claro, primero tiene que ser vos lo que tenés que llevarlo, no. La Es lámina más fácil metros. que a los milímetros lo lleve a metro y lo A multiplique metros. por 10.000 metros cuadrados. Claro, porque tiene que ser metro por metro. Bueno, podría hacerlo en milímetro como vos querés, pero te daría un número muy... Te conviene llevarlo a metro. Y si no, simplemente recordar, fíjense ya lo que vimos ayer, para que ustedes no se olviden, fíjense, si este fuera mi cubo, el cubo imaginario ¿se acuerdan que vimos ayer? Si este es un cubo imaginario, que cuando yo coloco ahí 1 litro de agua, dijimos que mi cubo tiene 1 metro por 1 metro, y tiene de altura también 1 metro. Yo agrego 1 litro de agua, fíjense, dijimos que ¿cuánto se me eleva acá? ¿Cuánto sería la altura de agua que provocaría acá, agregar 1 litro de agua? ¿En milímetros sería?
1 milímetro. Esto sería 1 milímetro. Tal cual. Pregunto. ¿Cuántos litros tengo que agregar yo? Acuérdense que volumen es metro cúbico, o sea, superficie por altura. Para yo llegar a llenar este cubo de 1 metro cúbico. 1000 litros. ¿Cuánto? 1000 litros sería. 1000 litros. Entonces, en consecuencia, en 1 metro cúbico ya saben que hay 1000 litros. Si esto es 1 milímetro, lógicamente que tengo que echarle 1000 litros para llegar a los 1000 milímetros, o que es lo mismo, 1 metro. Tal cual, 1000 litros. En 1 hectárea pasa lo mismo. En 1 hectárea yo tengo 10.000 metros cuadrados. Por lo tanto, en 1 hectárea, ¿qué es lo que digo? Que 1 metro cúbico, en 1 hectárea, cuando llueve 1 milímetro, perdón que borre, ¿cuántos metros cúbicos son? Lo vimos ayer. 10 metros cúbicos. 10 metros cúbicos. Por lo tanto, ¿cuántos litros? Serían 10.000 litros. 10.000 litros. Fíjense en que ni siquiera tienen que memorizar esto. Razonándolo es suficiente. No son datos para memorizar, son datos para razonar. Por lo tanto, si le preguntaran sobre litros, metros cúbicos, milímetros, entendiendo esto, los datos me salen fácil. ¿Se dan cuenta de dónde viene todo esto? ¿Alguna duda de esto? Esto lógicamente son 10 metros cúbicos por hectárea. Entonces, cuando yo calculo la lámina acá, lo puedo directamente multiplicar por 10 y ya tengo los metros cúbicos por hectárea. Para eso llegamos todo esto. ¿Sí? Puedo aplicar esta formulita. Yo lo que quiero es que ustedes razonen de dónde sale. Porque cuando le damos un ejercicio que apenas nos salimos del esquema, sonamos. Es como que algunas veces los alumnos no pueden resolverlo. No es más que razonamiento. ¿Sí? Lo que yo quiero es que lo razonen. ¿Sí? Entonces, si tengo los valores en lámina, los multiplico por 10 y ya obtengo los metros cúbicos por hectárea. Pero esto viene de todos estos conceptos que estamos viendo. Bueno. ¿Alguna pregunta de esto? Me parece que al quedó descolocado es que se entendió tan mudo, no, nadie me dice nada, díganme algo. No, profe, ya sí se entiende. Bien. La última pregunta dice, sí, porque ustedes tienen que hablarme, cuando uno está en clase le mira la cara a los alumnos, se entendió. Muy bien, Manuel, gracias. Necesito que me lo digan porque una cosa es cuando uno está en clase y lo ve alumno, y cuando ve al alumno la cara que tiene, se da cuenta si el alumno ha entendido o no ha entendido. Pero como acá no los puedo ver, no tengo ni idea qué es lo que está pasando. Entonces necesito que me respondan. ¿Sí? Bien. Bueno, para mí eso es lo más complicado que pueda haber. Fíjense en lo sencillo que son los, entendiendo los ejercicios de agua son muy sencillos, pero vuelvo a repetir, ustedes son ingenieros, razónenlo, vean que ni siquiera tienen que memorizar, todo es razonamiento. Y es un buen ejercicio porque va a ser la tarea nuestra.
Bien, después acá les preguntan el último inciso, indicar el porcentaje de humedad gravimétrica que tendrá el horizonte cuando el agua está retenida a una tensión de 7 atmósferas. ¿Qué harían ahí? ¿Quién me dice? ¿Podría interpolar, profe? Muy bien, interpolo, aplico lo que me han enseñado en climatología, interpolo y listo. Me vengo acá, interpolo, estaría 7, estaría por acá. Acuérdense que bares o atmósfera es más o menos lo mismo. Vengo acá en 7, interpolo y ya saco la humedad gravimétrica en 7 atmósferas o 7 bares. Tal cual, caballero. Bien, vamos al otro ejercicio. ¿Qué es? Estos ya son todos semejantes. Aquí sí me quedaría para que hagamos un pequeño análisis y terminaríamos. ¿Qué otro ejercicio complicado puede haber? No, estos ya incluso tienen la respuesta. Fíjense que esto no es más que ejercitarse. Este sí se lo dejo para que lo piensen, cualquier cosa nos consulta, pero después son todos semejantes. Fíjense que no es más que ya tienen los datos y lo único que tienen que hacer es chequearlo. No son complicados. No sé qué más puede ser complicado acá, nada más. Y este es el que podemos ver. Este y este que está acá, que está lindo para que lo razonemos juntos. ¿Sí? Yo busco uno que está más, me gusta más el gráfico, y ustedes me dicen, me leen el ítem 3. Ya les comparto pantalla. ¿Quién me lee lo que dice el ítem 3? Profe, ¿cuál es el que quiere que lea? Disculpe, fue a cargar un poquito de agua. El ítem 3. El ítem 3. El ejercicio número 3. Dice, a ver, deme 2 segundos, dice, de acuerdo a la siguiente curva de retención de humedad para diferentes suelos, se explique. A, las variaciones en la cantidad de agua que contienen los diferentes suelos al punto de marchitez permanente, 15 bares o 1500 kilopascales. B, la disponibilidad de agua para las plantas a un 5% y a un 30% del contenido de humedad en el suelo, perdón. Y C, ¿a qué se deben estas diferencias observadas? Bien. Fíjense, esta gráfica, ¿qué es lo que, si yo me paro frente a una gráfica, lo primero que tengo que fijarme es qué unidad tiene? Ese es otro error. Algunas veces le damos la gráfica y no se fijan en qué unidades está. Entonces, aquí el contenido de humedad, fíjense en que acá les está diciendo, es humedad gravimétrica, por lo tanto son gramos. Ojo con eso, no es lo mismo, presten atención, no es lo mismo que si este contenido fuera expresado volumétricamente. Entonces, esta es una curva que relaciona la humedad con la tensión, es decir, son curvas características. ¿Para qué suelo? Un andisol, un vertisol, un oxisol y un suelo arenoso. Fíjense en las curvas, vuelvo a repetir, son curvas. Fíjense en los sinuosas, son estas curvas, ¿sí? Entonces, nunca dibujar una recta. Entonces me está mostrando los contenidos de agua cuando está saturado, a capacidad de campo y en punto de marchitez permanente. Entonces, vamos a la primera pregunta. Si yo tuviera que analizar esta gráfica, aplico lo que ustedes han visto en matemática. ¿Qué han visto en matemática? ¿Cómo se analizan las gráficas? ¿Cómo analizo una gráfica? ¿Cómo se analizan las curvas? Creciente, decreciente. A ver, ¿quién recuerda cómo se analizan las gráficas?
Y eso lo van a aplicar para edafología. Lo que han aprendido en matemática del análisis de gráficas de una curva es lo mismo que van a aplicar a cualquier curva que se les presente en toda su existencia. Veo cómo se modifica la curva de acuerdo a si aumentan o disminuyen los valores de lo que estoy analizando. Veamos. Lo que hago para analizar cualquier curva de la materia que fuera, de lo que sea, es tomar una paralela a las ordenadas o una paralela a la abscisa, para ver exactamente cómo se comportan las curvas estas. Entonces, ¿qué digo yo? Tomemos cualquier valor. Por ejemplo, una paralela a la ordenada. ¿Qué es lo que me está diciendo acá? Por ejemplo, aquí en capacidad de campo. Fíjense. Cuando este suelo está en una tensión de 0,3 a 0,1, es decir, capacidad de campo, ¿qué es lo que ocurre? Vamos a tener que tomar antes de 0,3 inclusive. ¿Qué le pasa al suelo arenoso en 0,3? Tiene bajo contenido de humedad. Fíjense, este es 0,3. Sería capacidad de campo normalmente. ¿Qué le pasa al suelo arenoso? Llega a alta capacidad de campo. 0% de humedad, prácticamente. Exacto. ¿Pero por qué? ¿Por qué tenemos que analizarlo en 0,1 y no en 0,3? Este suelo, ¿qué no tiene? Ahora le pongamos la impronta edafológica. ¿Qué sé yo del suelo arenoso? Que no tiene ni microporos. Por la abundancia no tiene de microporo. Claro, Sí. que la capacidad de retener agua va a ser mínima y la presión, digamos, del suelo va a ser mayor a la del tejido de la planta, entonces la planta va a tender a marchitarse. Entonces el flujo de agua va a ser desde la planta hacia el suelo. Bien, a ver, ¿qué es lo que sabemos? Que el suelo arenoso no tiene coloides, no tiene ni arcilla, no, como bien dijeron, domina los macroporos y tampoco tiene materia orgánica. La tensión con la que puede retener el agua es muy baja, no llega a 0,3. Fíjense en que antes de 0,3, eso es lo máximo que puede retener. Por eso ustedes vieron en fisiología vegetal, cuando le explicaron que es mucho más fácil extraerle el agua a un suelo arenoso que a un suelo arcilloso. Porque el suelo arenoso no retiene, no puede retener el agua. ¿Sí? No tiene microporos y no tiene coloides. Entonces no llega ni siquiera a 0,3. Alcanza los valores de capacidad de campo, fíjense, antes. No llega a 0,3. Por eso es que se toma el valor para este suelo arenoso de 0,1, porque no llega. Por favor, apaguen el, no sé quién es, al 0,1. Encima de que no tiene tensión, fíjense la cantidad de agua que puede retener a capacidad de campo. Aproximadamente no llega ni al 5%. Esa es la cantidad de agua que tiene prácticamente a capacidad de campo. O sea, lo máximo y con la máxima tensión. A la planta no le cuesta nada extraer esta agua, pero es poco y eso es todo lo que va a retener. En cambio, fíjense en los suelos a capacidad de campo, fíjense en los contenidos de agua que tiene el andisol. A capacidad de campo, tanto el andisol como el vertisol se comportan de una forma semejante, más o menos pueden retener un 60% de agua. Pero a capacidad de campo, ¿qué le ocurre al oxisol? Fíjense en lo que retiene, aproximadamente 30%. En síntesis, a capacidad de campo, ¿quién tiene más agua? ¿Qué órdenes de suelo?
El vertisol. Los andisoles y los vertisoles. Andisoles y vertisoles a capacidad de campo tienen mucha, la misma prácticamente contenido de agua. Un poquito más puede ser el vertisol, ¿sí? Un poquito más, pero prácticamente los dos están prácticamente el mismo contenido de agua. Ahora, cuando yo hago el análisis, cuando el suelo está saturado prácticamente de agua, ¿quién retiene más agua cuando está saturado este suelo? Los andisoles. El andisol. El andisol retiene, fíjense, 120%. ¿Qué quiere decir eso? Que puede retener más agua que su propio peso. Y eso es lógico. ¿Qué es lo que vimos? ¿Cuánto es la densidad real de un andisol? ¿Es la misma densidad que tiene un suelo mineral común? No, es menor. ¿Se acuerdan que tenía valores mucho más bajos? Puede ser de 1 gramo por centímetro cúbico. Los andisoles, acuérdense que eran suelos que se originaban a partir de material volcánico, que dominaban ¿qué tipo de arcillas? Los loes, o sea, los micro, la superficie específica es mucho mayor. Es altísima la superficie, pero ¿cómo se llamaba la arcilla que dominaban estos andisoles? ¿Cómo se llaman esas arcillas que donde no hay? ¿Alófano, profe? Alófanas, tal cual. El producto de la meteorización de las cenizas volcánicas me da en general alófanas. ¿Se acuerdan que tenían, no cumplían como otras arcillas? Eran amorfas. ¿Por qué? Porque la cristalización no era regular, era una mezcla de tectaedros con octaedros, es una mezcla. Son las alófanas, fíjense en que las alófanas se unen con el humus y forman una estructura, ¿se acuerdan lo porosa y la alta capacidad de retención de agua que tenían? Fíjense en lo que puede retener este suelo cuando está saturado. ¿Quién sigue? ¿Quién más puede retener mucha agua? Vertisol. El vertisol, fíjense, le sigue un vertisol. Por debajo estaría el oxisol y lógicamente el que te retiene menos incluso cuando está saturado es un suelo arenoso. Ahora yo les pregunto, ¿quién entrega más agua o quién tiene mayor humedad? ¿Quién es más fácil, si fuera posible absorber esta agua? ¿A quién es más fácil extraerle el agua cuando está saturado? Al arenoso. El arenoso es más fácil porque la tensión es más baja. Y yo les pregunto una cosa, ¿qué quiere decir este comportamiento del suelo vertisol? Fíjense en cómo se comporta el vertisol, compárenlo con el oxisol y compárenlo como el andisol. ¿Qué quiere decir esto? Que pierde agua, pero de manera muy lenta en comparación a los otros, digamos. Le cuesta más que el agua esa drene hacia abajo, digamos. Exactamente, caballero. Fíjense muy bien. Lo que me está diciendo es que cuando está en una tensión de 0 y hasta capacidad de campo, fíjense en toda el agua que puede extraer. Más o menos es todo esto, el andisol. Toda esta agua pierde el suelo cuando está saturado y después cuando llega a capacidad de campo. Prácticamente es de 120 a 60, prácticamente 60. ¿Sí? Un poco menos puede ser. Fíjense en el oxisol cuánto entrega de agua o cuánta es la humedad gravitacional del suelo oxisol. Está entre 70 y cuando llega a capacidad de campo más o menos tiene 50, o sea que más de 20 por lo menos entrega de agua. ¿Cuánto entrega de agua un vertisol entre que está saturado y a capacidad de campo? ¿Cuánta agua entrega? La misma. Prácticamente exacta, no entrega agua. Como bien dice el compañero, cuando este suelo está saturado y hasta que alcanza capacidad de campo, prácticamente no entrega agua. Y ahora yo pregunto, ¿por qué no entrega agua a este suelo? Por el tipo de arcillas que contiene. ¿Y qué otra cosa más?
¿Qué es importante a bajas tensiones? Fíjense, aquí están a bajas tensiones, porque prácticamente estamos entre una tensión de 0 y 0,3. El suelo está... Sería la capacidad que tienen las partículas de retener el agua, ¿eh? ¿Y qué más? ¿Qué tendrá que ver? Fíjense, acá tiene que ver todo lo que hemos visto en física de suelo. A ver, ¿qué les parece? ¿Por qué este suelo entrega tanto un andisol y el suelo vertisol prácticamente no entrega agua? Eso es lo que me está diciendo. Cuando este suelo está saturado, ni siquiera le podemos sacar agua, no entrega agua. Fíjense en lo que es prácticamente, en lugar de... Si se van de este punto a este, prácticamente no entregó agua. ¿Quién explica? La porosidad, la propiedad es la que explica, digamos, que entregue tan poca agua. La distribución de macroporo, microporo y mesoporo. Bien, pero en este caso estamos a bajo tensiones. Ustedes estudiaron porosidad. ¿Qué poros están actuando acá? Los micro, en el caso de los vertisales. Estamos hablando de entre capacidad de campo los macroporos. Y el suelo. Macro. Entonces, ¿qué me está diciendo esto? Razonemos. Que tiene macroporosidad. Bien. Claro, es muy bajo el porcentaje de macroporo. Y pregunto yo, es muy bajo el porcentaje de macroporo. Entonces, ¿qué me está diciendo eso con respecto a la estructura que tiene este suelo? Que es un suelo pesado. Sí, es un suelo pesado, pero con respecto a la estructura, ese concepto de pesado es con respecto a la textura, el comportamiento en cuanto mecánicamente. Sí. Pregunto yo, ¿quién tiene la mejor estructura en estos suelos? Entre todos estos. Entre estos tres. El andisol. El andisol, cuando yo estoy hablando a nivel de estas tensiones, prácticamente entre 0 y 1 inclusive, entre 0 y capacidad de campo, estas bajas tensiones, el agua, acuérdense, estamos hablando de macroporos, entonces si este suelo me está diciendo que no entrega agua, es justamente por la carencia de macroporos que tiene el vertisol. Eso es lo que me está diciendo, que no hay una buena estructura. ¿Por qué? Porque yo sé que en los suelos de textura fina y en los suelos de textura media, la macroporosidad va a depender de la estructura que tenga el suelo. Este suelo prácticamente no tiene estructura. Entonces cuesta muchísimo sacarle el agua. Y a su vez, ¿qué me está diciendo el andisol? Que tiene una muy buena estructura, que como sabemos forman los halófanos con el humus, la materia orgánica, y por eso es que tiene una gran capacidad de retención de agua. Lo mismo pasa el oxisol, tiene una estructura buena que le permite retener agua. En cambio, pregunto yo, ¿qué le pasa al suelo arenoso? Si no tiene en estructura prácticamente los suelos arenosos. Entonces, ¿por qué retiene tanta agua? O lo poco que retiene cuando está a bajas tensiones. ¿A qué se debe? A que los macroporos se llenan de agua, digamos. Todos los macroporos. Sí, bueno, pero lo que yo les pregunto es, sí, pero el suelo arenoso no tiene estructura prácticamente. ¿Por qué retiene agua? Acuérdense cuando vimos funciones de los poros. Los macroporos en estos suelos es una consecuencia de la estructura que tienen. De ahí puedo deducir la buena estructura que tienen los andisoles y la buena estructura que tienen los oxisoles. No así el vertisol, ¿sí?
que tiene tan mala estructura que está saturado de agua y no puede entregar agua, porque prácticamente, como bien dijo el compañero, domina los microporos, no tiene poros estructurales. Bien, ahora yo pregunto, este es un suelo arenoso, no tiene estructura. La textura que tiene, profe. Bien, pero ¿qué más? ¿Qué tiene la textura? Al ser de Está textura relacionado. gruesa, tiene macroporos y es lo que le permite retener. Muy bien, exactamente. El suelo arenoso no tiene estructura, pero como bien dice aquí el caballero, ¿sí? Los suelos arenosos tienen macroporo por su textura, no por su estructura. Por eso es que puede retener esta agua. ¿Sí? ¿Vamos bien entonces? En síntesis, hago una síntesis. A bajas tensiones, es decir, más o menos entre 0 y 1, o entre 0, cercano a capacidad de campo, la retención de agua en los suelos va a depender, en los suelos de textura fina y media, depende de la macroporosidad. La macroporosidad está dada por la estructura. Eso hace que yo pueda ver que en el andisol hay una muy buena estructura. Después le seguiría el oxisol, y lo que me está diciendo es la mala estructura que hay en un vertisol. En el caso del suelo arenoso, no tiene estructura, pero los macroporos que tiene son texturales, es consecuencia de la textura. Por eso es que puede retener esta agua cuando el suelo está saturado o a bajas tensiones. ¿Sí? ¿Vamos bien? ¿Cómo vamos? Vamos. Vamos, profe, todavía. Bien, vamos razonando. Bien. Bueno, yo los hago razonar ahora porque para que no me digan después, no, yo tengo que ponerme a pensar, esto lo estamos trabajando juntos. Si ustedes se ponen a pensar, es como si ustedes tuvieran clases particulares, lo estamos haciendo juntos el razonamiento, para que ustedes lo vayan analizando. Entonces, vamos después, sigamos analizando. ¿Qué pasa después de capacidad de campo? Todas las curvas se comportan en forma más o menos semejante. ¿Sí? Aquí era, como ven, la que se descolocaba era el vertisol. Esta es la que no se comporta como el resto de las curvas. Después de capacidad de campo, todas se comportan semejante. ¿Qué pasa en el punto de marchitez permanente? Fíjense, ¿quién retiene más agua en punto de marchitez permanente? El andisol. El andisol, sigue el vertisol y finalmente el oxisol. Pregunto yo, ¿quién tiene más agua útil? El andisol. ¿Sí? A ver. No, el oxisol. Respecto respecto al contenido de humedad que tenía en etapas anteriores, es el que conserva más cantidad de agua. Fíjense, como acá bien dice el caballero, primero, ¿qué es agua útil? Es el agua que está entre ¿qué? Entre capacidad de campo y el punto de marchitez permanente. Fíjense que en punto de marchitez permanente, el vertisol tiene un poco menos de agua, un poquito menos, que el andisol. En general, el andisol, lógicamente, tiene un poco más de agua que este vertisol. ¿Y el oxisol? ¿Qué le pasa al oxisol? ¿Cuánto tiene de agua útil? Es prácticamente constante. La cantidad de agua. Muy poquita de agua. Fíjense, si yo me voy a sacar cuánto tiene en capacidad de campo, fíjense, me voy a la ordenada, cuánto tiene de agua capacidad de campo. Y más o menos vamos a suponer que acá es 25. Ahí tiene capacidad de campo. Me voy en punto de marchitez permanente. ¿Cuánto tiene de agua en punto de marchitez permanente? Voy trazando la línea, me voy a la ordenada, ¿y cuánto tendrá?
22, 23. Entonces, ¿cuánto tiene de agua útil este suelo? Muy poca. ¿Se dan cuenta? ¿Cómo me doy cuenta? Fíjense en lo plano que está prácticamente la curva entre capacidad de campo y punto de marchitez permanente. En cambio, si yo me voy a un vertisol o a un andisol, fíjense, a capacidad de campo, ¿cuánto tiene de agua? Vamos a suponer 60. En punto de marchitez permanente, ¿cuánto tiene de agua? 30. 30. Entonces, ¿cuánto tiene de agua útil? 60 menos 30. 30. 30. 30. ¿Se dan cuenta la utilidad de estas curvas? Sí. ¿Sí? El análisis es muy útil, incluso a simple vista ustedes se pueden dar cuenta qué tipo de porosidad tienen. Esto me está dando idea de la estructura que tiene este suelo. Y fíjense aquí, cuando las tensiones son altas, es decir, acá cerca del punto de marchitez permanente y menos, toda esta porosidad, ¿de qué depende? Ya no depende de la estructura, depende de la textura que tenga este suelo. ¿Se ha entendido? Esto depende de la textura, la capacidad de retener agua que tiene entre punto de marchitez permanente y más. ¿Sí? Porque aquí prácticamente, ¿de qué tipo de poro estamos hablando acá? ¿Qué tipo de poros son estos? Microporos. Microporos. ¿Estos qué poros serían entre capacidad de campo y punto de marchitez permanente? Meso. ¿Y estos? Micro. Macroporos. Macroporos. Y fíjense, me voy al suelo arenoso. ¿Qué dice esto? Claro, no tiene ni meso ni micro. ¿Qué no tiene entonces el suelo arenoso? Meso ni microporo. Ni meso ni micro. Grano suelto. Bien, ojo, es un grano suelto, tal cual. Es un material grano suelto. Profesora, ahí en el oxisol, el contenido de humedad disponible entre el punto de marchitez permanente y la capacidad de campo, eso es lo que origina que haya condiciones de oxidación, que esa agua no pueda estar, o sea, que permanezca constante. No, las condiciones no, cuando hablamos en un suelo de la oxidación, me está dando si está bien aireado o no. A eso hacemos referencia. Pero, ¿o a qué oxidación te referís vos? Cuando hablamos del color. Me está diciendo esto, sí. Lo que me está diciendo esto es de que en el oxisol hay muy poca agua útil, es decir, agua que puede ser aprovechable para las plantas. Eso es lo que me está diciendo. Ok. ¿Te das cuenta? Fíjate, como bien hicimos, ustedes trazan una paralela a las abscisas, me voy hasta la ordenada para saber el agua, a capacidad de campo tiene esto, en punto de marchitez permanente tiene, pero solamente este pedacito es el que es agua útil. Entonces es un suelo que tiene muy poca agua que puede ser aprovechable para las plantas. Si bien es cierto que es mucho más fácil para una planta sacarle el agua a un oxisol que sacarle el agua a estos suelos donde están sometidos a más tensiones. ¿Sí? Pero igualmente, fíjense, tiene muy poca agua. En estos suelos hay más agua útil. Yo hago la diferencia entre estos dos puntos y veo que los contenidos de agua es todo esto. ¿Sí? Todo esto es el agua útil. Sí. Bien. Entonces, el análisis que se puede hacer es interesantísimo. A ustedes lo que después les pregunta es cuánto tiene de agua, creo que a 0,5 de tensión o en 5%. Bueno, y lo único que tiene que hacer cuando dice 5% es tirar una paralela acá y se van fijando quién tiene agua, cómo se comportan. Inciso de nuevo, Córdoba, por favor. No sé si lo tienen al práctico ustedes. Profe, se me corta un poquito, ¿cómo dijo? Que me leas el primer inciso de este ejercicio.
O alguien que lo tenga el primer inciso, ¿qué es lo que le pregunta? Profe, le piden Sí. que expliquemos las variaciones en la cantidad de agua que contienen los diferentes suelos al punto de marchiteo Bien. permanente. Bien, eso lo vimos, ya está. ¿Qué más pregunta? Después le pide la disponibilidad de agua para las plantas a un 5% y un 30% de contenido de humedad en el suelo. Bien, veamos en el 5%. Vamos, acá es 20, calculamos la mitad 10 y la mitad de eso es 5. Me voy acá a 5% y llego acá hasta el suelo arenoso. Pregunto, ¿esta agua está disponible para las plantas en el suelo arenoso? No, la noya. Tendría que estar entre 0,3 y 15 bares, digo. A ver. ¿Está disponible esta agua para las plantas? Sí. Está en capacidad Fíjate, de campo, sí, por favor. esta agua es agua Sí, pero el disponible. valor es efímero porque se pierde. Prácticamente acá en En este 20 punto, acá estamos analizando en este menos de punto. 24 horas se pierde el agua esa. Esto es lo que se perdió en menos de 24 horas. Esto es lo que se puede perder rápido. Acá estamos prácticamente, o sea, le vuelvo a repetir, acá en los suelos arenosos no llegan a tener una tensión de 0,3. No llegan a eso. Porque no tienen, vuelvo a repetir, no hay coloides, no hay microporos. Por eso no pueden retener con tanta tensión. Pero esto prácticamente es poquito, pero hay agua disponible en este punto. Lo que sí, esta agua en todos los suelos, fíjense, es prácticamente agua que está muy poco disponible. ¿Pero por qué? Porque decimos que es efímera, o sea, porque enseguida va a actuar la gravedad y estos macroporos se van a vaciar. O sea que la planta prácticamente muy poco va a poder aprovechar esta agua. No digamos nada, pero sí muy poco. Decimos que el agua esta es efímera. ¿Está bien? Va a actuar la gravedad y se van a vaciar estos poros. Pero en este punto de 5%, ¿sí? El suelo arenoso retiene esta agua. ¿Sí? Esta sí está aprovechable para las plantas porque está a capacidad de campo. ¿Está bien? Pero ojo, ¿por qué hablamos de 0,1? Porque es lo máximo que puede retener este suelo. Acuérdense en que el arenoso no llega a 0,3. Los otros suelos sí. O sea, que acá sí está disponible para la planta, en este punto. Si yo me paro acá, ¿está disponible para las plantas? Sí. Acá. ¿Me ven o no? ¿No se ve Sí, el puntero? profe, sí está disponible. Esa no estaría aprovechada. El suelo está saturado ahí, profe. Claro, El suelo pero está no saturado acá. Prácticamente dijimos que es efímera, no es prácticamente la planta no lo puede aprovechar, enseguida se va a vaciar. Vamos al 5%, que es la pregunta del ejercicio, me voy a los otros suelos. 5%. ¿Es el agua que está en el resto de los suelos es aprovechable para las plantas? No, profe. No. No. Fíjense la tensión con la que está retenida. Prácticamente más de 1000 bares. Imposible. Esta agua no es aprovechable. Fíjense en la diferencia, en síntesis lo que quiero decir. Un suelo arenoso retiene 5% de agua a una tensión de 0,1. En los andisoles, los vertisoles y los oxisoles, con un 5% de agua, igual cantidad de agua, está reteniendo esa agua a una tensión de prácticamente más de 1000 bares. Imposible que la planta lo tome. Fíjense qué diferente comportamiento de los suelos. El otro valor que más te dijo que eran, disculpame,
Al 30, profe, al 30%. 30, vamos a 30. Acá tenemos 30 más o menos. Trazamos una paralela, cortamos el suelo arenoso, llegamos a la curva del suelo arenoso. Vuelvo a repetir, ¿es agua disponible? No. ¿Aprovechable? No. No. ¿Y qué van a responder ustedes? ¿Por qué? Porque se lava, es muy fácilmente lavada en 24 horas. Digamos. Bien, ¿y cómo se llama esta agua? Saturada, digamos, está saturada de humedad del suelo. Pero no es el término saturada. ¿Cómo se llama esa agua? Gravimétrica. Gravimétrica. Gravitacional, ¿está bien? Acuérdense que gravimétrica es la otra, humedad, esta es gravitacional, porque está afectada, acuérdense, ¿por quién? Por la gravedad. Vamos a la otra curva. Más o menos andaría por acá. ¿Es agua aprovechable? Ustedes lo pueden hacer más prolijo que yo, con una regla. Pero un 30%, ¿es agua aprovechable en los oxisoles? Sí. Más o menos está cerca de capacidad de campo, ¿sí? Ahí lo pueden ustedes ver bien con su, ¿cómo se llama? Con la regla. Si estamos acá, no. Y si estamos acá, sí, prácticamente lo que está cercana a capacidad de campo es aprovechable para las plantas. Sigo en el 30%, en el oxisol, pero a esa humedad, ¿es aprovechable para un andisol y un vertisol? No, profe. No, está en punto de marchitez permanente. Profe, Así tienen que analizar la curva. Sí, los escucho. Creo que ya es hora el coloquio. Uy, los dejo a ustedes. La curva es, no quiero ser fanática, pero es muy útil. Entonces, vayan haciendo ustedes el análisis, así como lo hicieron conmigo. Espérenme que saco el puntero, si no, no me deja. Ahí vamos. Bien. Bueno, en 4 minutos vayan a hacer el coloquio, entonces a las 12 va a estar Y como les digo, ya la próxima clase vemos físico-química. Creo que ya está todo visto en agua del suelo. ¿Sí? Cualquier cosa, nos vemos en